Amén, que el Señor Jesucristo les bendiga. Voy a leer la primera pregunta y dice así: quisiera saber cómo me profundizo en la palabra. Básicamente uno podría decir que para profundizarse en la palabra uno necesita, primero que todo, leer la palabra. Gloria a Dios. Segundo que todo, indagar acerca de la palabra. Son dos cosas básicas que uno debe hacer para profundizarse: leer y luego indagar. Ok, entonces, si leemos la Biblia, nos incita a leer para la persona que haya, o el hermano que haya preguntado, la hermana que haya preguntado. Mire que en 1 Timoteo 4:13 la Biblia dice, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: ocúpate mientras que yo voy en la lectura, en la enseñanza. Entonces, una forma de profundizar en la palabra es leer. Dígale al que está a su lado: hay que leer. La segunda es indagar, es decir, preguntar, ¿no? Para eso estamos haciendo este foro. Le voy a poner ejemplos allí rápido para terminar con esta pregunta. En Hechos capítulo 8, la Biblia menciona que Felipe, que era uno de los diáconos y evangelista, se encontró con un hombre llamado el etíope, el eunuco, y este hombre dice que iba leyendo la Biblia. Entonces, para profundizar en la Biblia, a veces no basta solo con leer, se necesita alguien que le explique. El mismo evangelista le dice: bueno, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: pero ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces Dios usó a Felipe para explicar lo que allí estaba escrito, y eso aparece en Hechos 8:30 en adelante. Vemos en Hechos capítulo 17, versículo 11, que los hermanos de Berea eran hermanos que leían y que indagaban y escudriñaban y así profundizaban en la palabra de Dios. Después de escuchar las respuestas que con la ayuda de Dios les voy a transmitir, hagan lo que hicieron los hermanos de Berea. Dice la Biblia que ellos luego escudriñaban en las escrituras para ver si lo que se les decía era real. Amén. Es decir, usted anote, usted haga todo lo que tenga que hacer para tomar en cuenta las respuestas y luego indague en la Biblia para ver si lo que se le está respondiendo es cierto o no. Dos ejemplos en la Biblia acerca de gente que profundizó en la Biblia. Apolos era un hombre que era poderoso en las escrituras, Hechos 18:24. Y también la Biblia habla de que los judíos en Juan 5:39 eran gente que escudriñaba las escrituras, porque ellos creían que al escudriñarlas ellos se volverían salvos. Es decir, ellos pensaban que solamente con profundizar en la Biblia serían salvos. Para concluir la respuesta, entonces, no basta con conocer, no basta con profundizar, no basta con leer, no basta con saber, basta y se necesita primeramente practicar. Entonces, para el hermano o la hermana, que Dios le bendiga ricamente. Esperamos haberle ayudado un poquito en esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿es conveniente pedirle a Dios algo concreto en oración, o es mejor pedir su voluntad perfecta en todas las áreas? Amén. Bueno, le puedo poner varios ejemplos. Yo diría que, según la Biblia, las dos cosas son necesarias. Es decir, es necesario ser específico a la hora de pedir, y es necesario aprender a esperar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, Ana oró específicamente por un hijo y en la voluntad de Dios estaba dárselo. Segundo, David oró específicamente para que Dios lo perdonara y para que Dios sanara a su hijo, pero la voluntad de Dios fue llevárselo. Ezequías oró específicamente para que Dios le dé una oportunidad de vida, pero la voluntad de Dios fue darle, ¿cuántos años más? 15 años más de vida. Pablo, dice la Biblia, que rogó 3 veces específicamente que Dios lo sanara, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Y Jesús, el ejemplo claro está en el Evangelio de Lucas capítulo 22, en la oración que él hace. Él como hombre oraba, no oraba como Dios, sino como hombre. Como hombre él dice: pasa de mí esta copa. Dice: y no se haga mi voluntad sino la tuya. Dos cosas entonces para la persona que pregunta esto:
Es correcto, si usted tiene una petición, sea específico con Dios. No porque Dios no lo sabe, sino porque usted necesita ser específico y claro con Dios. Pero usted y yo debemos someternos a la voluntad de Dios. Una cita bíblica que nos da fundamento está en 1 de Juan 5, 14 al 15. 1 de Juan 5, 14 al 15, donde dice que si nosotros le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, algo específico. El Señor Jesús también dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Es decir, si usted tiene una petición, sea específico con Dios. No ande por las ramitas. No, sea claro, sea conciso, porque Dios es claro y Dios es conciso, y le gusta que su iglesia también sea clara y sea directa en la oración. Así que Dios siga bendiciendo al hermano o la hermana que pregunta esto. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta dice: ¿la oración debe ser siempre de rodillas? Orar de rodillas es esencial, es vital, es bíblico. ¿Cierto que sí? ¿Estamos en contra de orar de rodillas? No, esta iglesia no está en contra de orar de rodillas, es bíblico. Pero obviamente, aunque es lo ideal, aunque es lo bíblico, no es la única manera de orar. Es decir, no es la única posición a la hora de orar. Le voy a poner 4 ejemplos en la Biblia. Número 1, Moisés oró de pie y oró sentado. ¿Dónde? En Éxodo 17, 11 al 12. Él estaba allá en el monte y él oró de pie, luego él se cansó y tuvieron que sentarlo y seguir orando. Y así Dios dio victoria contra los amalecitas. En el día de Pentecostés, dice la Biblia en Hechos 1, 13 al 14, que subieron al aposento alto y ahí oraban. Diga, oraban. Ahora, en el aposento alto, luego de que ellos oraban, en el capítulo 2, versículo 2 del libro de los Hechos, la Biblia exactamente dice que ellos, el Espíritu Santo dice que descendió al lugar donde estaban sentados. Lo dice clarito, que estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban hablando mal del prójimo? ¿Estaban chismoseando? ¿O estaban orando y adorando a Dios? Estaban buscando la presencia de Dios en oración y en este caso sentados. En segundo lugar, hubo un hombre que oró acostado, y ese fue Ezequías. En 2 de Reyes 22 al 3, el versículo 5 lo especifica. Y en Isaías 38 del 2 al 3, la Biblia dice que a Isaías Dios le da la orden y le dice: Ezequías, arregla todo porque tú te vas a morir. Él estaba enfermo. Al estar enfermo, dice la Biblia que él, mientras Isaías salía, él volteó su rostro hacia la pared, y así en ese lugar, en ese lecho de dolor, él oró. Fue tan poderosa y efectiva la oración que Dios le había dicho que ese día iba a morir, pero luego Dios le añadió 15 años más de vida después de una oración. No estaba de pie, no estaba sentado, no estaba arrodillado, estaba ahí acostado. En tercer lugar, en Jonás capítulo 2, versículo 1, encontramos a Jonás orando. No estaba sentado, no estaba arrodillado, no estaba de pie, no estaba acostado. Jonás, desde el vientre del pez, oró. ¿Cómo estaba Jonás? Imagínense cómo estaba Jonás dentro del vientre del pez. Ahí, en una posición que usted ni siquiera se la puede imaginar. ¿Pero Dios lo escuchó? ¿Sí o no? Claro que lo escuchó. Dios oye la oración. En cuarto lugar, encontramos a Elías en 1 de Reyes 18, versículo 42. Y él hizo una oración bastante llamativa y extraña. Quiero leérsela. En 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 42, él oró sentado, pero con sus piernas entre las rodillas. Se lo voy a leer. En 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 42, dice: Acab se fue a comer y beber. Elías, por su parte, subió a la cima del Carmelo, se sentó en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su criado. Bueno, de ahí en adelante usted debe entender que este texto es el contexto de Santiago capítulo 5. A la parte final del Santiago capítulo 5 dice que Elías oró para que no lloviese y luego Elías oró para que lloviese. Entonces el contexto está diciendo que Elías en ese momento estaba sentado con las piernas entre las rodillas y Dios oía esa oración.
Otro caso importante que hay que analizar rápidamente para concluir esta respuesta está en Filipenses capítulo 2, versículo 10. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 10, quiero que usted le preste bastante atención ahí, porque hay algo que analizar ahí. Primero que todo, la iglesia del Señor no está en contra de orar de rodillas. Usted puede orar como quiera, pero no puede juzgar al que ora de pie, o al que ora sentado, o al que ora acostado, al que ora sentado con las piernas entre las rodillas, al que ora en una posición incómoda como la que oró Jonás. Pero mire lo que dice Filipenses 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 de una forma impresionante. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pregunto, ¿en los cielos quiénes están? Los ángeles, los querubines, los serafines, las almas en el paraíso, los de los salvos están ahí. Es decir, gente que no está en cuerpo. Y además dice, y en la tierra estamos los seres humanos, los hombres, y aún la creación, y debajo de la tierra. Algunos dicen que debajo de la tierra, bueno, se refiere principalmente a las almas de los muertos, los que están en el Seol o Hades en el idioma griego, que es el lugar de los muertos, pero también se puede referir a los espíritus inmundos que están en el Abis o en el abismo. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que salta a la vista ahí es: ¿los ángeles tienen rodillas? ¿Los muertos tienen rodillas? ¿Las almas tienen rodillas? No. Entonces, el arrodillarse, más que un acto físico, es un acto espiritual. No es solamente ponerse de rodillas, ni tampoco ponerse en pie. Hay quienes usan el versículo que dice que el fariseo puesto en pie oraba. Entonces piensan que con eso Dios está condenando el orar en pie, cuando Jesús lo que está condenando es la actitud del corazón de aquel fariseo. Dice: no seáis como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas. No condena, no dice estoy condenando el orar en pie, dice estoy condenando a los hipócritas, su actitud. La actitud del corazón es vital a la hora de orar. Así que si una persona está en esta posición en los cielos, importante, los ángeles tienen que doblar rodillas, pero no físicas, sino espiritualmente. Ellos no las tienen. Los ángeles son espíritus, y dice que un espíritu no tiene carne ni hueso, es decir, no son físicos. Los espíritus tampoco, los espíritus de los muertos son almas, pero ellos tienen que doblar rodillas en un sentido de adoración. La palabra rodillas o arrodillarse o doblar rodillas no solo significa el acto físico de ponerse de rodillas, sino que significa también el acto de fe, de humillación ante la presencia de Dios. Y esta iglesia ama el orar en todas las posiciones, en todos los tiempos y en todos los momentos. ¿Cuántos sienten adorar a Dios por ello? Siguiente pregunta dice: ¿es Dios quien castiga cuando uno se aleja? Dios castiga a sus hijos, pero no a los hijos de otro. Es decir, en el mundo existen criaturas de Dios, hijos de Dios e hijos del diablo. Tres categorías. La Biblia es clara, demasiadamente clara, a decir en Hebreos 12:6 que Él azota a todo el que recibe como hijo, lo disciplina. Y quiero que lo lea si puede, Hebreos 12:6. Pero quiero leerlo también, quiero que alguien me lo lea, si es posible mi esposa, léalo por favor. Hebreos 12:6, hablando de que si Dios castiga a quien se aleja de Él. Bueno, si es su hijo, claro, Dios lo va a llamar a través de algún azote por misericordia. No se olvide que Dios no castiga porque odia a sus hijos, sino por el contrario, porque los ama. Pero en el caso de los impíos, la ira de Dios se derrama sobre ellos, el juicio de Dios se derrama. Hebreos, por favor, 12:6. Dice su palabra, Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire eso. Entonces, si alguien se aleja de Dios y es hijo de Dios,
Dios lo va a disciplinar y lo va a azotar, estando dentro y aún estando fuera, porque a sus hijos Dios los salva. Y el castigo, en la versión Palabra de Dios para mí, dice: y castiga a aquel que recibe por hijo. Es decir, el castigo de Dios, o la disciplina de Dios, o el azote de Dios para el Hijo de Dios es con amor y siempre con el propósito de salvarlo. Similar a lo que los padres hacen con nosotros los hijos, ¿cierto? Si usted castiga a su hijo, ¿lo hace porque lo odia? No, porque lo ama. Es porque lo quiere ver crecer, porque lo quiere ver mejor. Siguiente pregunta dice: ¿Jesús tenía hermanos de sangre? ¿María tuvo más hijos? Bueno, la respuesta es sí. Claro, pero alguien, si la pregunta es porque quiere saber o tener fundamento, ¿cierto? Jesús tenía hermanos de sangre y María tuvo más hijos. Bueno, las dos preguntas concuerdan, son lógicas. Entonces, yo lo voy a mostrar en la Biblia, si alguien lo puede anotar, porque no vamos a poder leer todos. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, se dice que Jesús tenía hermanos. Ahora, hay que hacer énfasis en que Jesús, escuche esto, tenía hermanos en el sentido de que no eran necesariamente los hermanos en la fe, aunque él dio una enseñanza acerca de los hermanos, pero también tuvo hermanos en la carne. En Gálatas 1:19 se habla del nombre de uno de los hermanos en la carne de Jesús, hijo de José y María, llamado Jacobo o Santiago, el autor de la epístola de Santiago. Él fue uno de los hermanos en la carne de Jesús. En San Mateo capítulo 12, y aquí es donde se confunden muchos para decir que Jesús no tuvo, escuche esto, no tuvo hermanos, dicen ellos, para defender una falsa doctrina llamada la doctrina que enseña Virgen María. Es decir, que ella fue virgen, siempre virgen, la Inmaculada Virgen María, siempre fue virgen. Es decir, que nunca tuvo relaciones sexuales con José. Pero hay que entender que la Biblia dice, hablando del nacimiento de Jesús, que él no la conoció. Otras versiones traducen: él no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo primogénito. En este caso, si hay un hijo primogénito, en este caso Jesús, es porque hubo más hijos. Jesús era un hijo primogénito. Pero si queremos evidencia, hay que entender que en San Mateo 12, en San Mateo 13 y en San Marcos 3, Jesús da una enseñanza. Dice que le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera, te están esperando. Y él aprovechó ese momento, ¿para qué? Para dar una enseñanza. No necesariamente él negó a sus hermanos, porque los tenía. Pero leamos un versículo que está en San Mateo, por favor, mi esposo, San Mateo 13, 55 al 56, donde la Biblia de manera categórica, de manera clara, se habla acerca de los nombres. Incluso Jesús no solamente tuvo hermanos, sino que según la Biblia tuvo hermanas, en plural. Ni siquiera dice hermana, hermanas. Humanamente hablando, hijos de José y María, tuvo estos hermanos. Leamos Mateo 13, 55 al 56. Dice su palabra: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ok, entonces mire esto. En este versículo es demasiado evidente, demasiado claro, que Jesús tuvo hermanos, pero también tuvo hermanas. Y no se refieren a cualquier Jesús, sino al hijo del carpintero. Según lo que ellos percibían, era el hijo de José, y por eso se sabe que José era carpintero. Pero en este sentido lo que está diciendo es los nombres literalmente de los hermanos. El apóstol Pablo habla del hermano del Señor, en este caso Jacobo o Santiago, en Gálatas 1:19. Juan mismo, en el capítulo 2, versículo 12, en el capítulo 7, versículo 3 y otros versículos más, da evidencia de que Jesús tuvo hermanos. Entonces, ¿María tuvo más hijos? Sí. ¿Cuántos? Muchos, porque ni siquiera se dice el total, solo se dice el nombre de hermanos
varones, pero se dice que tuvo hermanas, no se sabe cuántas, pero tuvo más de 2, más de 3. En ese caso, físicamente sí tuvo. Todos dan evidencia. Pablo habla de los hermanos del Señor, Juan habla de los hermanos del Señor, Mateo habla de los hermanos, Marcos habla de los hermanos, Lucas habla de los hermanos. Ahora, el doctor Lucas, veamos, capítulo 1, 14. Amén. Dice su palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, con sus hermanos, se especifica, aparte de, mire esto, todos estos, ¿quiénes? Todos los apóstoles, porque hay quienes que dicen, no, solamente los discípulos eran hermanos del Señor, pero en el versículo anterior enumera Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y otros, y luego dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, en la Biblia se habla de por lo menos 3 tipos de hermanos: los hermanos en la carne, o sea, los que tienen relación consanguínea a través de sus antepasados, sus abuelos, sus padres, son hermanos en la carne. Los hermanos prójimos a través de Adán, todos somos hermanos prójimos. Y los hermanos en la fe a través de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo nos hace hermanos en la fe. La sangre de Adán nos hace hermanos prójimos. Y la sangre de nuestros antepasados cercanos nos hace hermanos en la carne. Es evidente que Jesús sí tuvo hermanos. Diga, sí tuvo hermanos. Y María tuvo más hijos. Muy bien. Dice Isaías 53:2: Jesucristo, según este texto, ¿era hermoso o no? ¿O cómo lo pintan las imágenes? Hay que tener en cuenta varios aspectos. Número 1, el Antiguo Testamento hace énfasis en la apariencia física de muchos hombres. Entre ellos, por ejemplo, Sara era muy hermosa, David, Absalón era el más hermoso, Saúl era hermoso, José era hermoso, Salomón, Betsabé era hermosa, Ruth, Esther era hermosa. Habla de la apariencia física de ellos. Pero en el Nuevo Testamento no se hace énfasis en lo físico, sino que se hace énfasis más en lo espiritual. Solamente encontré un versículo en el Nuevo Testamento que está en Hebreos. Si usted lo lee ahí en Hebreos capítulo 11, recuerda que Moisés también era hermoso. Y dice, y es el único momento donde se refiere otra vez al aspecto físico de alguien. Ahora, en este versículo dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La pregunta entonces es, según este versículo, ¿él era hermoso o no físicamente? Bueno, o cómo lo pintan las imágenes. Son dos preguntas en cierto modo fusionadas. Lo primero que hay que poner claro es, antes de responder a esto, es: Jesús no es como lo pintan en las imágenes. No, eso fue la obra de un artista, pero no es como lo pintan las imágenes, en primer lugar. En segundo lugar, la Biblia no hace énfasis, ni dice, ni especifica si Jesús era o no era atractivo físicamente. Pero hay que entender que en este texto, el capítulo 53, que comienza en realidad desde el versículo 13 del capítulo 52, es un solo capítulo a partir del versículo 13 en adelante, y luego todo el 53, habla o describe a Jesús no mientras él andaba por las calles polvorientas de Palestina, sino que lo describe mientras él estaba siendo azotado o siendo crucificado. Es decir, en la cruz del Calvario él fue desfigurado. Si usted lee en el capítulo 52, los versículos del 14 en adelante, dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Y usa la palabra hermosura, y me llamó la atención porque esa palabra en el idioma original es la palabra adar. Y no se puede afirmar que era no atractivo
pero tampoco se puede afirmar que era atractivo. Pero este versículo lo que sí está diciendo es que la hermosura de él fue desfigurada más que la de los hijos de los hombres. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. No antes, no está diciendo mientras él andaba por las calles, sino cuando él fue destrozado, desfigurado. Hay otra versión que dice que su apariencia no era humana, es decir, fue tan destrozado que ya no parecía un hombre, era un monstruo por la desfiguración a través de los azotes. Mire que a él lo clavaron, le pusieron espinas, a él lo azotaron, a él lo abofetearon. Y abofetear no era pegar un puño, abofetear era usar un elemento cilíndrico con el que golpeaban. Y aparte de eso, le arrancaron su barba, lo escupían. Físicamente en la cruz del Calvario no era nada atractivo. Físicamente en la cruz del Calvario no tenía parecer, no tenía hermosura. Y en el versículo 2, en ese sentido está diciendo: subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Otra vez la misma palabra se refiere a que en ese momento él había perdido todo su aspecto físico. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No puede leer el versículo solo para asegurar algo que ahí no está diciendo. O sea, el versículo no está diciendo que Jesús no era atractivo, porque en ese versículo simplemente está usando una profecía mesiánica. Ahora, existen salmos mesiánicos, y si queremos asegurar con este versículo que Jesús era feo físicamente, entonces otros podíamos usar otro pasaje de la Biblia, que es el Salmo 45, versículo 2, para asegurar que Jesús era hermoso físicamente, porque dice que él era el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, si la Biblia no dice cómo era Jesús, es porque eso no es lo más importante, es porque eso no es lo más relevante. Lo que sí es claro es que Jesús no es como lo pintan en las figuritas aquellas. Pudo haber sido mejor, o pudo haber sido igual, o pudo haber sido diferente, pero no exactamente como lo pintan allí, porque no es más que la obra de un artista y ya, pero no es así. Entonces, no puede usted aseverar que era poco atractivo, pero tampoco puede asegurar que entonces era físicamente hermoso, porque utiliza otra palabra para hermoso en el idioma hebreo, y es una palabra que se usa literalmente para hablar de hermosura física. Entonces, si de demostrarlo se trataría, uno pudiera comprobar que, por ejemplo, en el Salmo utiliza la palabra hermoso como engalanado, como brillante, como hermoso físicamente o en su aspecto. No podemos hacer doctrina con esto, o sea, no podemos decir que era o no era. Usted simplemente entienda que si Jesús no lo dijo, si Jesús no lo hizo anunciar, es porque no era tan relevante. Si alguien entonces le pregunta a qué se refiere Isaías 53:2, se refiere a la desfiguración física de Jesús en la cruz del Calvario. Creo que quedó claro, ¿cierto? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Digan que está a su lado, ¿vamos bien? Bueno, vamos con el siguiente. Siguiente pregunta. Gracias. Dice: ¿son los niños criaturas de Dios o hijos de Dios? Sencillo, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Son criaturas de Dios? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. Porque de lo contrario no se salvarían. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente: ellos no son salvos como iglesia. Los niños que mueren siendo bebitos en los vientres no van a ser salvos como iglesia. Eso nos habla de tipos de salvos. Por ejemplo, Israel no será salva como iglesia. Son salvos por promesa. Algunos han dicho que ellos serán los amigos del esposo. Bueno, la iglesia es la esposa del Cordero. Pero nosotros entendemos, según Mateo 19:14, Marcos 10:14 y Lucas 18, donde habla de que de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, los niños son criaturas de Dios, pero al mismo tiempo son hijos de Dios, son salvos. No como iglesia, porque primero, no se arrepienten. Segundo, no se bautizan. Tercero, no reciben el don del Espíritu Santo, porque mueren siendo niños, porque los sacrificaron o cualquier situación, pero su alma, en Ezequiel dice, todas las almas son mías, haciendo alusión a las almas en el estado de inocencia, es decir, a las almas de las personas que no han pecado. Luego termina diciendo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, en ese sentido,
un versículo que me llama la atención, que hace diferencia, porque la pregunta me llamó la atención, dice que si los niños son criaturas de Dios o hijos de Dios. Es que en la Biblia, hablando de los tipos de salvos, en Job capítulo 22, versículo 19, hace diferencia, no específicamente de los tipos de salvos, pero hace diferencia de dos tipos de categorías en cuanto a la salvación, en cuanto a las personas ante Dios. En primer lugar, habla de los inocentes y también habla de los justos. Los justos son los que ya han cometido pecados, pero han sido justificados. Los inocentes son los niños, son los bebés, son las criaturas que no han cometido conscientemente pecados. Entonces, en ese sentido, esa pregunta sería entonces la respuesta a esa. Si los niños son criaturas de Dios, sí. ¿Son hijos de Dios? Claro que sí. Por esa misma razón son salvos. Pero son salvos por promesa y a la vez por gracia de Dios. Sigamos. Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué Dios, con su gran poder y su gran misericordia, permite que tantos niños inocentes mueran? Me sirve esa palabra inocentes, me llamó mucho la atención. Al investigar un poco sobre esto, quiero mencionarles ahí rápidamente acerca de, por lo menos en cuanto, especifiquemos en cuanto a los niños. No voy a hablar de adultos ahora, porque la pregunta fue de los niños. Existen por lo menos 3 tipos de maneras para que un niño muera. Uno, por muerte natural, o provocada por una enfermedad, pero no necesariamente como algo sobrenatural, demoníaco o provocado. Una muerte natural. En segundo lugar, los niños también mueren como resultado o como consecuencia, pero preste atención a esto que voy a decir, como consecuencia o resultado del pecado de otros. Y ahora les voy a explicar. Y en tercer lugar, mueren como resultado de un ataque satánico. Hay 3 formas como ellos pueden morir. Algo importante que hay que destacar es que todo el mal, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo pésimo y lo malo que pasa aquí en la tierra, no es el resultado de la obra y gracia de Dios, sino el resultado de la obra y gracia, si se permite el término, del hombre mismo. Es decir, el hombre ha sembrado y eso es lo que está cosechando. El mal, el sufrimiento, el dolor no es otra cosa que el resultado de la libertad de decisión que el hombre tuvo, y por esa libertad de decisión él tomó las peores de las decisiones y eso produjo esto. Ahora, esta pregunta, algo importante que hay que aclarar es que algunos piensan que al hacer de pronto esta pregunta de que si Dios es tan poderoso y tan misericordioso, entonces ¿por qué los niños se mueren? Yo pienso lo siguiente, y hemos hablado con personas al respecto, es que en cuanto a estos niños que se mueren, independientemente de la forma como se mueran, violados, quemados, en un rito satánico, en un accidente, en una catástrofe, en fin, son niños inocentes, porque ahí la pregunta lo habla, es decir, categorizan dentro del rango de los niños inocentes, porque entre los niños hay 2, los niños inocentes y los niños conscientes. Pero los niños inocentes son personas que si se mueren, Dios en realidad les está haciendo un favor. Es decir, Dios se los está llevando. Ellos no están perdiendo, ellos al contrario están ganando. Entonces, que los mataron, los abusaron, los violaron, los sacrificaron, y por esa razón tomé este ejemplo. Hay algunos que morían como consecuencias del pecado de otros. En el caso de David y Betsabé, pecaron ellos y el niño murió. ¿Pero el niño se perdió por eso? No, Dios no estaba condenando al niño. Dios, por el contrario, estaba ayudándolo. En otras palabras, en un sentido espiritual, en lugar de estarlos condenando, los estaba recuperando o los estaba salvando. Hay algunos que utilizan este argumento. En la época de Noé murieron niños. En la época de Sodoma y Gomorra murieron niños, entonces Dios es perverso, dicen algunos. Es tan perverso que mató a niños. Saúl fue ordenado por Dios de ir y matar a los amalecitas, incluyendo a los de pecho. ¿Dios es perverso por eso entonces? Dios, en lugar de estar perdiendo a esos niños, en lugar de perderlos, estaría ganándolos. Es decir, Él no los estaba perdiendo. ¿Sería Dios injusto
desde la perspectiva del Antiguo Testamento, si le decía a Saúl, mata a todos menos a los niños de pecho? ¿Cómo se quedaban los niños de pecho? Obviamente se iban a morir por inanición, porque nadie los iba a alimentar. Pero importante es destacar que en ese caso murieron inocentes o niños bebés, y en ese día o en esa ocasión Dios no los estaba condenando. Dios los estaba en lugar de eso recuperando, salvando. Ahora, hay otros que mueren como resultado de un ataque satánico. En la Biblia encontré varios ejemplos. Faraón mandó a tirar a los niños al río. Moloch fue un demonio al cual le sacrificaron quemados a muchos niños. Amán era un hombre perverso que pretendió que mataran hasta los de pecho también. Los hijos de Edom, en el Salmo 137:9, dice que ellos se alegraban o se gozaban cuando alguien estrellaba a un niño contra la pared o contra la peña. Es decir, a ellos les agradaba eso. En Mateo 2:16 habla de que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Entonces, Saúl mismo, en otra ocasión, mató a los niños de pecho sin que Dios se lo haya autorizado, y eso Dios o enviado. Fue él matando a inocentes. Entonces, en ese sentido, algunos confunden que el hecho de que Dios permita algo significa que Dios está de acuerdo con eso. Existe la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva de Dios va a haber consecuencias. Digan, consecuencias. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir las consecuencias en la voluntad permisiva de Dios? ¿Los niños que mueren masacrados o los que los masacraron? Claro, los asesinos, los violadores, los abusadores, los pedófilos, las personas que asesinan, masacran, sacrifican o hacen cualquier tipo de acto como esto. Dios es un juez justo, y como justo, Él lo juzgará con justo juicio, y obviamente Él derramará toda su ira contra este tipo de personas. Pero mientras que los niños están ganando, los hombres están perdiendo. Entonces ahí está el secreto en esta interrogante aquí importante, ¿no? Vamos a proseguir. Siguiente pregunta dice: ¿por qué Dios en su sabiduría permite que sucedan cosas como en el caso de Job? Se dice que el libro de Job es el libro conocido como el libro donde se plantea la interrogante, el porqué del sufrimiento de los justos. Porque una cosa es el sufrimiento de los impíos y otra cosa es el sufrimiento de los justos. Entonces, básicamente, según la Biblia, porque miren, desde la perspectiva del Antiguo Testamento no había mucho conocimiento al respecto del sufrimiento. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por ende tenemos un conocimiento más compacto acerca de lo que es el sufrimiento. Mientras que en el Antiguo Testamento el sufrimiento era solamente el resultado de una de las 4 razones. Existen por lo menos 4 razones básicas por las cuales el sufrimiento existe. Número 1, existe porque el hombre mismo lo provocó como consecuencia de su pecado o de sus antepasados. Es decir, una razón vital por la cual el sufrimiento existe es por la consecuencia de las decisiones nefastas o de los horrores y errores que cometieron los antepasados, y esto desató sufrimiento a toda la humanidad. Número 1. Número 2, también existe el sufrimiento por causa de nuestras propias decisiones. Es decir, no siempre es la culpa de Adán, no siempre es la culpa de Eva, a veces es la culpa suya y mía. Entonces, nuestro sufrimiento no siempre viene de Satanás, ni tampoco viene de los antepasados. En muchas ocasiones viene por nuestras propias malas decisiones. En tercer lugar, el sufrimiento viene por resultado de la obra del maligno dentro de la vida de una persona, sea inconverso o sea hijo de Dios. A la pregunta en particular, dice en el caso de Job. Si usted lee el libro de Job en el capítulo 1, se resuelve este gran misterio, porque se explica en el capítulo 1 de Job que el sufrimiento de Job vino como resultado de la influencia de Satanás en la vida de él. Mire esto, número 1, ¿Dios lo enfermó o Satanás lo enfermó? ¿Dios le quitó o Satanás le quitó? Satanás. Pero Job creía que Dios le había quitado.
Por eso él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, pero eso no es verdad. Es decir, él creyó que Dios se lo había quitado. Primero que todo, Dios no enferma. Dios no hace sufrir, Dios no provoca eso, pero Dios lo que sí hace es permitirlo, porque ahí surge la cuarta razón. En el caso de Job, la razón por la que él sufrió es porque él tuvo que ser sometido a un proceso divino, aun cuando no había pecado. Es decir, en el caso de Job, no fue porque él había pecado necesariamente. Él sufrió primero como un proceso divino para que él pueda tener una relación más cercana con Dios. Recuerde usted que en el libro de Job, la Biblia dice una de las palabras más impresionantes de Job. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, después del sufrimiento, él conoció más a Dios. Él se acercó más a Dios, aunque humanamente no entendía muchas de las cosas. Entonces, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los hijos de Dios, como Job, por ejemplo? Sufren principalmente, número uno, puede ser por sus propias malas decisiones, porque aún los hijos de Dios pueden pecar, aún los hijos de Dios pueden fallar. No siempre le eche la culpa al diablo, no siempre le eche la culpa a Adán, porque si usted peca es por sus propias decisiones, según lo dice Santiago. Entonces, su pecado produce su sufrimiento. No es la culpa del diablo, no es la culpa de Adán. Ahora, en segundo lugar, en el Hijo de Dios, que ha sido justificado, el sufrimiento viene principalmente como un proceso necesario que Dios usa para llevarnos a ser mejores. En otras palabras, somos como el oro. Y para brillar más necesitamos ser sometidos a un nivel más alto de fuego. Y el fuego es tipificado también por pruebas, por dificultades, por luchas. La gran bendición que tenemos los hijos de Dios es que el que sufre siendo hijo de Dios, como Job, por ejemplo, la persona que hizo la pregunta, en Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. Y en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el caso de Job, dice la Biblia que la gloria postrera de él fue mayor que la primera. Si tenía 500, ahora tenía 1000. Si tenía riquezas, ahora tenía sobreabundancia de riquezas. Es decir, usted mira solamente los pocos meses de vida que él sufrió. Según los eruditos, no fueron más de 9 meses. Y uno, obviamente, se le vino todo encima. Pero el propósito de Dios con el sufrimiento de Job fue, primero, procesarlo. Segundo, darle una lección a Satanás. Porque el que salió perdiendo de todo eso no fue Job. ¿Quién perdió ahí? ¿Job o Satanás? Claro, la batalla cósmica y espiritual la perdió Satanás. Y en tercer lugar, para bendecirlo. Y para bendecirlo más, Dios tiene que prepararlo para que usted pueda recibir la bendición. Miren que hay bendiciones que a algunos les hacen daño. Hay quienes reciben un trabajo y después se alejan de la iglesia por un trabajo. Entonces, hay gente que necesita ser procesada para ser bendecida. Entonces, en el caso del sufrimiento para el Hijo de Dios, porque esta fue la pregunta, necesitamos ser procesados para ser bendecidos. Pregunto, ¿a cuánto les parece que los foros son de bendición o edificativos? ¿Por qué son de bendición? Porque usted va a tener una respuesta más específica a una necesidad. Entonces, escuchemos las preguntas. Dice, ¿quién es el autor del Apocalipsis? ¿Juan el amado, Juan el teólogo o Juan? Obviamente el autor del Apocalipsis fue Juan el amado, Juan el teólogo, también llamado el anciano o también llamado Boanerges. O sea, a Juan el amado, Juan el teólogo, Juan el anciano tenía esos títulos. ¿Cómo lo puede usted demostrar? Por ejemplo, la versión de la Biblia llamada esta se llama la versión arco iris de estudio bíblico. En esta versión, antes de cada libro, aparece el autor de cada libro. Y en esta versión, arco iris, al principio dice, autor de Apocalipsis, el apóstol Juan. En cualquier libro que hable sobre panorama bíblico, se va a apuntar que el autor del Apocalipsis fue Juan. Juan entonces escribió un evangelio, 3 cartas y un libro profético. Mis amados hermanos, este método ha sido de bendición en algunas iglesias, pero en otras no. ¿Por qué?
porque no se hace lo que estamos haciendo ahorita aquí, que es solamente una persona pregunta, alguien responde y no hay contrarrespuestas. ¿Sí me explico? O sea, porque ¿usted creen que sería bueno un foro aquí para que terminemos peleando y el uno allá? No, que aquí, no, o sea, no es para eso. Entonces, si les quedan más preguntas, entonces, al respecto de lo que ya se ha respondido, pues pueden formularlo de otra forma, o más específica, o más clara. O pueden ya hablar personalmente conmigo, y estamos con la ayuda de Dios para eso. Pero sé que estos foros van a ser de mucha bendición para la iglesia del Señor. Entonces aquí en la iglesia se va a dar las dos cosas, predicación, pero también enseñanza. O sea, las dos cosas deben ir tomadas de la mano para que crezcamos. Entonces vamos a pasar a la última parte. Allí sentaditos vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir al Señor, gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias en esta hora, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Bendiga, Señor, a mis hermanos que están aquí. Señor, yo sé que usted está preparando un ejército de hombres y de mujeres capacitados, instruidos para bendecir, para ser de bendición, para ayudar a otros, para ministrar a otros, para quitar, Señor, el manto de duda, para desatar, Señor, ligaduras, y para enseñar, Señor, y poner, Dios mío, un fundamento para los que se oponen a nuestra fe con base a tu palabra. Señor, bendiga esta hermosa iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya.